Bendecido día. Que el Creador les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro en ustedes. Que hoy sea el día que el Eterno tiene guardado en la eternidad para entregarle ese milagro de sanidad, de liberación, de restauración, ese milagro de las finanzas, el milagro de ver tu hogar reconstruido, el milagro que Él tenga para ti. Pero tienes que estar percibido para poder recibir tu milagro. Cuando los kairos llegan a nuestra vida, tenemos que tener discernimiento. Por eso es que es importante, como Pablo lo dijo en Efesios, que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Ruach Codes, en el Espíritu Divino, para poder entender los tiempos. Yo en esta semana he estado leyendo el libro de los Hechos y tengo 3 días que me quedé en el capítulo 12. Porque allí en el capítulo 12 de Hechos hay cosas que me han llamado mucho la atención. Entonces, cuando a mí me llama la atención algo en un texto, porque está escrito, yo empiezo a buscar por qué tiene coma, por qué tiene signos de puntuación. Y empieza como algo dentro de mí, como esa búsqueda. Es como el sediento. Empiezo a buscar y no estoy quieta. Mi espíritu, mi alma, no me dejan quieta. Sigue buscando, vas a encontrar. Y cada día entiendo por qué la palabra dice que el que busca, halla. Y también dice que el Eterno le revelará sus secretos a aquellos que busquen, que escudriñen. Pedro, después de haberse presentado ante Herodes, a Pedro lo tomaron preso. Es algo que ellos estaban predicando, él y Santiago. Y de repente a Santiago, a filo de espada, que tuvo que haber sido decapitado. Porque esa era una de las maneras que los Herodes, porque también tenemos que ver que hubieron muchos Herodes. Era como un título gubernamental. Les gustaban decapitar. A Juan lo mandó a decapitar en la cárcel. Y mientras Pedro y Santiago, el hermano de Juan, estaban predicando, lo tomaron. Pero toman solamente a Pedro. Y a Santiago lo matan a filo de espada. A filo de espada es que lo decapitaron. Cuando yo escucho personas que dicen que yo daría todo por el evangelio, no diga eso. No diga eso, porque usted no sabe lo que usted está diciendo. Entonces esa misma noche, al día anterior, lo iban a presentar delante de Herodes. Para presentarlo delante del pueblo. Y lo meten en una cárcel. Las cárceles anteriormente no eran como las cárceles ahorita. Que la gente tiene privilegio de tener, que lo visite su esposa, su novia, X. Tener televisores, estar cómodo. No. Las cárceles de antes eran unas mazmorras. Allí había toda clase de animal, toda clase de insectos. Si en ese lugar
había estado una persona por mucho tiempo y la sacaron al mediodía y metieron otro enseguida. Toda la suciedad que dejó el que salió la tomaba el otro. Había excremento, orine, oscuridad. Fíjese dónde metieron a Pedro. Entonces, yo leyendo, yo decía, ¿cómo una persona en un lugar de eso va a llegar, se va a quitar la ropa y se va a acostar a dormir? A Pedro le encantaba andar desnudo. Cuando Jesús lo encontró en el mar, le dijo, Pedro, vístete. A veces me pongo a pensar que Pedro cuidaba tanto su santidad, que se la quitaba y la guardaba. Y yo siempre he dicho lo siguiente, el que conoce y el que ha sentido la presencia del Eterno no vuelve a ser igual. Usted no se quita la santidad ahorita y se la pone en la noche. No puede ser así. Entonces, Pedro le encantaba andar desnudo. Cuando iba a pescar se quitaba la ropa. Entonces Pedro llega a esa mazmorra. Se quita la ropa, hasta los zapatos, hasta las sandalias se quitó. En las sandalias lo puedo entender porque era su paz, la paz del evangelio que él tenía. Él se la quitó y dijo, yo voy a guardar mi paz. Y puedo hasta creer e imaginarme. Mire que yo he leído este capítulo y yo me he metido en lo profundo. Y yo puedo imaginar a Pedro llegar a ese lugar, quitarse la ropa, quedarse solamente con los calzoncillos que usaban ellos, agarrar su sandalia de la paz, acomodarla como si fuera una almohada. Y con su túnica, porque usaba era túnica, colocársela por encima. Acurrucarse en la parte que estaba más limpiecita. Y allí se acostó. Y se durmió. Se quedó dormido. Yo me imagino a Pedro ahí con su cabecita montada en la sandalia para que no se le fueran a llenar de excremento, de orines, diciéndole, recordándole a Jesús a la promesa que él le dijo. Y todavía no había llegado el tiempo cuando Jesús le dijo, cuando tú estés más viejo, te llevarán. Todavía no había llegado eso. Pero Pedro se acordaba. Pedro decía, será este el momento. Pero no estoy tan viejo. Se acuesta a dormir. El verso 7 dice, de pronto se presentó un ángel de Elohim y la cárcel se llenó de luz. Yeshua es la luz del mundo. La luz del mundo. El ángel tocó a Pedro en el costado. ¿Usted cree que el ángel le dijo, Pedro, Pedro? No, el ángel le pegó en la costilla. ¿Por qué en la costilla, digo yo? Porque por allí fue donde Yeshua fue traspasado con la daga. Y de allí Yeshua botó agua y sangre. Y el ángel quería hacerle sentir a Pedro que Yeshua no lo había abandonado y le dio por la costilla. Así sería tan fuerte el golpe que le dio que Pedro se despertó. Y el ángel le dijo, vístete, vístete. Esa misma palabra se la dijo Yeshua a Pedro cuando se encontraron en la barca. Cuando los discípulos dijeron, Pedro, Pedro,
es el maestro. Pedro enseguida se vistió. Y ponte la sandalia. Y Pedro así lo hizo. Y el ángel le dijo, ponte tu capa y sígueme. Qué bello, qué hermoso cuando tú te metes en la palabra. Entonces yo me imagino a Pedro todo obediente, colocándose sus sandalias, amarrándose sus sandalias, poniéndose su túnica y colocándose su manto, colocándose su talí, porque eso era lo que tenían los discípulos. Por eso es que cuando yo veo a esa gente que se monta un talí y empieza a brincar con el talí, empieza a ponérselo en la cabeza, la gente no sabe ni lo que significa un talí. Un talí es la presencia del Eterno. Eso fue lo que la mujer del flujo de sangre tocó. Los zigzí, los hilitos que tenía el talí que llevaba Yeshua. Entonces Pedro se puso su talí y el ángel le dice, sígueme. En el 9, Pedro salió tras el ángel, sin saber en realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero fue obediente a la visión. Porque Pedro tuvo que haber perseguido muchas visiones cuando andaba con Yeshua. Cuando Yeshua le decía, no nos vamos a meter por aquí, por esto y esto, vamos a meternos por este lado. Y empezó a caminar. Pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió. Sola. No es que se abrió por arte de magia, abracadabra. No. Se abrió porque Yeshua es el Salvador. Y dice que nuestras cadenas van a ser rotas. Los cerrojos, dice Isaías, que van a ser rotos, desbaratados. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó. Esto a mí me llamaba la atención. Yo decía, el ángel dejó a Pedro a mitad de camino. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Eterno ha enviado un ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Cuando tú no crees en lo que el Eterno tiene para ti, tú no vas a seguir viendo lo que tienes que ver en la perspectiva de la fe. El ángel no dejó a Pedro. Y ya vamos a llegar al verso, al versículo, al pasuk, donde me di cuenta que el ángel no dejó a Pedro. Al darse cuenta de esto, cuando él se dio cuenta que el ángel no estaba con él, se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marco. Marco fue el que dejó la ropa cuando llevaron a Yeshua. María tenía que ser, no sé usted cómo usted lo haya interpretado, pero yo lo interpreto de esta manera. María tuvo que ser la esposa de aquel hombre que llevaba el cántaro en el hombro cuando Yeshua mandó a los discípulos a decirle que le prepararan un lugar porque él iba a hacer la cena memorial con sus discípulos. Entonces estaban en la casa, en el aposento alto, donde recibieron el Pentecostés, donde Yeshua hizo la última cena, donde recibieron el Pentecostés. Pero dice en la casa de María porque quizás el esposo de María había muerto, porque si María era la madre de Juan, llamado Marco, tuvo que haber tenido un esposo. Pero anteriormente no era como ahorita. A usted se le muere el marido, a una hermana, hermano, pastor X, no estoy hablando mal de nadie, estoy poniendo un ejemplo. Se le muere la esposa o se murió el esposo, entonces enseguida van y buscan una mujer a los días.
ya tienen un esposo y ya se están casando. Y la iglesia acepta esa sinvergüenzura. La iglesia acepta eso. Está bien. Pablo dijo, si tú sabes que te vas a quemar, cásate. Pero espérate, que el Eterno tiene que tener esa persona para ti. No te adelantes. Si es tuya, el tiempo que sea, el Eterno te la va a colocar. Yo he visto pastores en las redes que para mí eran, oye, unos hombres ungidos. Y se le moría el esposo y enseguida estaban casando. Y yo decía, wow. Entonces Pablo dice, si te vas a quemar, cásate. Pero si no, pídele al Padre que te dé tranquilidad a esas hormonas. Entonces, al darse cuenta, entonces Pedro comprendió entonces y se fue. Se fue donde María. ¿Por qué Pedro fue para allá? Porque Pedro dijo, ellos tienen que estar reunidos en ese lugar. Allí fue la última cena memorial con Yeshua. Ahí fue donde nos encontramos con Yeshua cuando la resurrección. Allí fue donde nosotros pudimos tener muchos encuentros. Y seguro que ellos están reunidos en la casa de Marco. Para allá me voy. ¿Por qué Pedro no se fue para otro lugar? Al igual que Judas, Judas entregó a Yeshua porque él sabía dónde se reunían, ¿verdad? Entonces, Pedro dijo, tienen que estar en el aposento alto. Para allá me voy. Entonces, cuando Pedro empezó a tocar la puerta, estaban todos reunidos en oración. Llamó a la puerta de la calle. O sea, que Pedro no llamó por la puerta del frente. Pedro se fue por la parte de atrás, por donde salía a la calle. Quizás había una puerta secreta donde ellos se metían y tenían que salir por ese lugar cuando lo buscaban por la puerta principal. Amén. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta la alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba en la puerta. Fíjese usted, quizás ella no estaba entendida en la oración, como cuando Marta, afanada, turbada, ella no estaba entendida en oración. Ella quizás estaba atendiendo, era la que estaba ayudando, era la que estaba dando el agua, era la que estaba pendiente de X cosas. Entonces, al escuchar la voz, pero ella sabía que estaban haciendo una vigilia por Pedro, sabía que estaban orando por Pedro. Cuando ella escuchó la voz de Pedro, en vez de ella abrir, sabiendo que Pedro está tocando por una puerta secreta, ella sale corriendo de la emoción. Pero la emoción de ella era algo bonito, porque ella decía, allá afuera está Pedro, las oraciones se escucharon. Mira, cuando el Eterno te responde una oración, a mí cuando el Eterno me responde una oración, yo oro y le doy gracias, danzo y todo, y lo abrazo y lo beso y le digo gracias. Qué emoción. Pero mire la actitud de los que estaban orando en fe. Mientras tanto, Pedro seguía tocando la puerta. Y dale, duro, duro, duro. Y cuando lo vieron, se asustaron. O sea, la muchacha abre la puerta y Pedro ven, y ella lo ve, y se asusta. Pero él con la mano le hizo seña y les contó cómo el Eterno lo había sacado de la cárcel. Cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue. Cuando amaneció se produjo una gran confusión. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos ven a Pedro, en el capítulo 15, antes de ver a Pedro, porque me salté, antes de ver a Pedro, le dicen, tú estás loca. Pero ella aseguraba que era cierto. No, yo no estoy loca, es Pedro el que está allá afuera, es su voz. Ellos decían, no es él, es el ángel. Es su ángel. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían que era su ángel. Porque tú y yo tenemos un ángel que nos acompaña. Cuando tú llegas a un lugar o de repente pasa
un vehículo, X vehículo, y casi te atropella, es tu ángel que te atrapa y te atrae. ¿Por qué? Porque tú saliste cubierta, porque tú oraste para que el Eterno te guardara en el camino. Hay cosas que suceden en los lugares donde nosotros estamos, que nosotros somos guardados. Eso no es suerte, ese es tu ángel de la guarda. Y no me venga que, ay, que eso es cabalístico, que eso es... No, la palabra del Eterno dice que Él enviará a sus ángeles para que nos guarden en nuestra entrada y nuestra salida. Entonces el ángel de Pedro lo guardó desde el primer momento. ¿Por qué no guardó a Santiago? Porque ya era tiempo que Santiago partiera de esta tierra, de la tierra. ¿Entendió? Espero que sí. Entonces le dice, es su ángel. Y ella le dice, no es ángel, porque los ángeles no hablan. Los ángeles no hablan. Y me abrió. Y me dijo, Rode, soy yo. Allí están los discípulos. Allí están orando. Allí están vigilando. Rode, soy yo. Eso me dijo Pedro. ¿Por qué pensaban que era su ángel? Porque ellos sabían que cada vez que ellos salieran a un lugar a predicar a lo que iban a hacer, el ángel del Eterno acamparía alrededor de ellos. Porque ellos habían leído la escritura cuando el ángel del Eterno sacó al pueblo de Israel, cuando el ángel del Eterno abrió el mar de junco, cuando el ángel del Eterno dio que la peña diera agua, cuando el ángel del Eterno enviaba el maná, cuando el ángel del Eterno estaba allí. Ellos conocían la historia. Ellos conocían la historia cuando el ángel del Eterno se le apareció a Abraham. ¿Quién es el ángel del Eterno? ¿Quién piensa usted que es el ángel del Eterno? ¿Quién es el ángel? ¿Cuál es ese ángel de tu guarda? Me gustaría que me respondieran en los comentarios los que quieran, los que no quieran. Bien. Entonces, Pedro seguía tocando esa puerta. Y ellos salieron a abrir. Cuando lo vieron se asustaron. Se asustaron. ¿Por qué te asusta? Si tú estás orando. Tú quieres tener un ministerio sobrenatural. Porque cuando se aparece un Demonio, que Yeshua lo reprenda, tú te asustas. No tienes que asustarte. Que el ángel del Eterno está detrás de ti, con espada desenvainada para pelear tu batalla. Entonces se asustaron y empezaron a revisarlo. Y Pedro le dijo, tranquilo, calladito, no digan nada. Yo estaba así, así, desnudo, esto, así. Y llegó el ángel y fue abriendo las puertas. Cuando, fíjese usted, 3 puertas. La primera guardia, la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro, se abrió. Las 3 veces que Yeshua perdonó a Pedro, las 3 veces que Pedro lo negó, Yeshua le estaba abriendo de nuevo las puertas. De nuevo. Qué lindo. A mí me gusta leer la palabra así. Léala así para que usted vea que va a entender muchas cosas. Entonces me imagino Pedro acordándose. Yo lo negué 3 veces. Le dije que lo amaba 3 veces. Y él me dijo las 3 veces que pastoreara. Ahora me está abriendo las puertas.
yo voy a ir a cumplir mi ministerio porque yo tengo las llaves. Eso lo iba pensando Pedro a medida que le contó a los discípulos. Me pasó esto, esto, esto. Al darse cuenta, se fue donde María, para allá. Tú tienes que tener un lugar donde tú te encuentres con el Eterno. Cuando yo me movilizo del lugar donde nosotros estamos viviendo, porque a veces tenemos que ir a otro lugar, tenemos que quedarnos en casa, o yo me tengo que ir para donde mi hijo, para mi hijo que vive a 2 horas de donde estamos, donde a veces vamos para donde una amiga Elena, que me dan un cuarto para mí sola. Yo le digo, me voy de la casa y voy y le digo, mi nuevo amanecer, así le puse al Ruach Kadosh, al Espíritu Divino, mi nuevo amanecer. Le digo, nuevo amanecer, hoy vamos a estar en otro lugar. Vente conmigo, vente conmigo. Y me voy con él. ¿Por qué? Porque yo me hice un compromiso de yo tener una comunión íntima con él, que es dejarme dirigir por él. Entonces cuando Herodes se enteró, ordenó que lo fueran a buscar, pero como no lo pudieron encontrar, hizo responsable a lo de la guardia y lo mandó a matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Se cambió, porque dijo, yo con esto no puedo. Nadie va a poder contigo, porque el ángel del Eterno acampa alrededor tuyo. Él es tu pastor y nada te puede faltar, aunque ande en prueba, en tribulación, en sombra de valle de muerte. Su vara y su callado te van a infundir aliento. Él levanta tu cabeza. Él coloca su mirada en ti y te va a enseñar el camino que tú tienes que transitar. Si tú te quieres desviar, eso es cosa tuya. Él le dijo a Josué, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Medita día y noche. David lo dijo, bienaventurado el que no anda en camino de malos ni en camino de pecadores. Será plantado junto a agua de corriente cristalina. Su fruto no va a caer. Su hoja no se va a caer. Su hoja no va a caer en tierra y se va a secar. Porque Él levanta nuestra cabeza. Él dice que plaga no va a tocar nuestra morada. Que aunque se levanten 1000 gentes contra nosotros, no van a poder con nosotros. Porque el ángel del Eterno acampa alrededor mío. Aunque venga la enfermedad no puede conmigo. Si no es mi tiempo de irme de esta tierra, yo no me voy a morir, no me voy a ir de esta tierra porque no es mi tiempo. El ángel del Eterno acampa alrededor mío. Yo le digo a las motos, los carros de fuego, porque cuando ellos pasan, es fuego. Los carros de fuego no van a poder conmigo. El único carro de fuego que va a poder conmigo, el que llevó a Elías. Tú eres mi pastor, tú eres mi justicia, tú eres todo lo que yo tengo, tú eres todo lo que yo deseo. Y yo no voy a dar un paso sin que tú me guíes. Que tu ángel me lleve por camino de bondad, por camino de amor, por camino de perdón. Y para culminar, usted sabe que yo anteriormente, la gente decía tantas cosas de mí, que llegó un momento, hace mucho tiempo, muchos años, que yo no creía que la presencia del Eterno podía tocar mi vida. Yo no lo creía, porque yo decía, es verdad, la hermana tiene 70 años, la hermana es esto, la hermana aquello, y si la hermana lo dice. Usted sabe, la gente me perseguía a mí para hacerme liberación. Podían haber 1000 personas en un lugar y estaban orando. Y la gente quería imponerme mano. Y por eso me llamaban orgullosa y altiva, porque yo no dejaba que nadie me pusiera la mano. Porque por una imposición de mano, yo perdí mi hogar. Yo perdí mi hogar por una imposición de mano. ¿Por qué? Porque fue así. Quizás más adelante se lo pueda contar. Pero la gente, no, que... Entonces, si el ángel del Eterno está en mí,
Él me va a llevar a hacer cosas buenas. Yo no voy a hacer cosas malas. Porque el Eterno no te va a dar a ti cosas malas. El Eterno te va a dar cosas buenas. Y yo lloraba y yo le preguntaba al Padre, Padre, pero si esto no es bueno, entonces ¿por qué yo lo hago? Tan endemoniada estoy yo, tan mal estoy yo, pero yo oro, yo te busco y yo me quebranto delante de ti. Yo predico y yo esto, Padre, que... Hasta que un día yo le pregunté al Padre, yo estoy mal, ayúdame, ayúdame. Y él me respondió estas palabras sin orgullo, sin vanidad, sin vanagloria. Él me respondió estas palabras. Ay, que el eterno Dios, como decíamos antes, no te puede hablar. Entonces, si yo leo la palabra, si yo oro, ¿cómo no me va a hablar? Y me dijo, lo que yo estoy haciendo contigo y voy a hacer contigo, nadie lo va a entender. Nadie lo va a entender. Ahí yo empecé a entender muchas cosas. Entonces, un día yo hice algo malo, porque yo no soy como las personas que me la doy de santurrona. No, yo hice algo malo, aún en las cosas del Eterno. Gracias al Eterno, que el Eterno ha ido ministrando a mi vida y ya yo sé lo que es una cosa y lo que es. A veces me salgo un poquito, pero soy humana. Pero lo que yo le doy gracias al Eterno es que ha tratado con mi carácter. Eso sí tengo yo que agradecerse, que ha tratado con mi carácter. De verdad, ha tratado con mi carácter. Al 98% me faltará un poquito, porque a veces sí hay cosas que no me gustan, pero amén. Y un día yo le decía a mi nuevo amanecer, yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me dicen esto y esto? Yo no estoy bien. Y salí a la calle a comprar X cosas. Y hice algo malo. Cuando yo venía a mitad camino, eso me venía haciendo como un zumbido. Hiciste esto, porque lo hiciste. Y yo decía, pero el enemigo, ¿por qué me está recordando tanto eso? Ese es para que yo diga que la presencia del Padre no está conmigo. Hiciste esto. Pasé 2 días con eso. Hiciste esto. Cuando me vino, yo estaba orando y preguntándole al Padre qué había pasado, por qué. El Espíritu Divino te va a redarguir de pecado y de juicio. Y yo dije, Padre, tu Espíritu está conmigo, me está redarguyendo. A los 2 días tuve que ir a ese mismo lugar y le pedí perdón a la muchacha. Fue en una panadería que me metí. Y le pedí disculpas a la muchacha. Y le dije, mira esto. Y ella me dijo, ay, tranquila, que yo sé que a veces. No se preocupe. Se le veía, ¿verdad? Que sí, esas personas humildes que la gente ofende. Así me pasó a mí. Y de allí me di cuenta que nadie puede venir a decir, a juzgar, a condenar lo que está dentro de mí. Porque tú no sabes a qué hora yo me despierto, tú no sabes si yo oro, tú no sabes. Y una de las cosas que te voy a decir, si tú no conoces la vida de alguien, porque tú no sabes la comunión que esa persona tiene con el Eterno, tú no sabes lo que el Eterno está haciendo en lo oculto con esa persona. Y un endemoniado, tienes que tener mucho discernimiento para saber cómo esto. Estaban orando y no pudieron discernir que era Pedro. Es un ángel. Es un ángel que vino, porque ellos sabían que Pedro tenía un ángel. Y seguramente como habían matado a Santiago, ellos dijeron, mataron también a Pedro en la cárcel y el ángel vino a avisarme. El ángel no va a traer malas noticias, el ángel te va a llevar buenas noticias. Que el Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro en ti, que te dé shalom, que te dé sabiduría, entendimiento, que tú puedas entender todas las cosas. Te envío un abrazo fuerte de fortaleza y recuerda que tú eres muy importante para el Eterno. Tú eres su hermosa creación. No permitas que nadie dañe, te haga caer ni tu fruto ni tus hojas, porque tú vas a reverdecer como la vara de Aarón. Amén y amén.